La casa parecía más fría de lo habitual esa mañana, incluso con el sol brillando débilmente a través de las grietas de la ventana de la sala de estar. Elena se levantó antes de oír pasos, incluso antes de que sonara el despertador de su padre. Ya sabía que cuando la luz estaba así, el día sería más largo. En la estrecha habitación donde dormía, los rincones estaban siempre cubiertos de polvo que nadie limpiaba. Ella lo intentó con lo que tenía, pero siempre escuchó que no era suficiente. Se levantó con cuidado, rápidamente ordenó la cama y recogió la camisa de manga larga doblada en la silla. Siempre era lo primero que me ponía, incluso cuando estaba sudando. Aprendió que era mejor esconderse, mejor que explicar. Todavía me dolía el brazo del día anterior, pero no podía distinguir la diferencia entre un moretón antiguo y uno nuevo. El dolor se convirtió en rutina, como cepillarse los dientes o calentar agua en la estufa. Ella bajó las escaleras de puntillas. Sabía exactamente dónde crujían los escalones. Había memorizado cada uno de ellos durante los últimos meses, no porque quisiera, sino porque aprender dónde podía y dónde no podía hacer ruido era una cuestión de supervivencia. En la cocina, cogió el balde, el paño húmedo de la noche anterior y se agachó a limpiar el suelo. Ni siquiera pensó en el café. El olor a café fuerte provenía de la taza de su madrastra, que siempre dejaba un rastro amargo en el aire y otro, más profundo, en el estómago. Si lo limpias bien, no habrá gritos. Era lo que se repetía cada mañana. Elena hablaba consigo misma en silencio, porque hablar en voz alta era peligroso. Sabía que su padre todavía estaba dormido. Sabía que no se despertaría aunque lo oyera. Pronto se oiría el sonido de las zapatillas de Livia arrastrándose por el pasillo, y con él, todo lo que intentaba olvidar mientras fregaba el suelo. Livia apareció unos minutos después, como un reloj desafinado que siempre daba la hora equivocada. Su cabello atado de cualquier manera, sus ojos entrecerrados, su cigarrillo ya encendido antes de que ella dijera «Buenos días», que nunca llegó. Pasó junto a Elena sin mirarla. Abrió el armario con fuerza, dejó caer 2 tazas al suelo y ni siquiera le importó. «Limpia eso también, porque está ahí tirado en el suelo como una cucaracha mareada», dijo, echando humo con desdén. Elena se agachó de nuevo, recogiendo ahora con cuidado los pedazos. Ella sabía en qué se podía convertir un corte si su madrastra decidía que era su culpa. Mientras recogía los pedazos, escuchó a Bob arañando la puerta del patio trasero. Un sonido bajo, casi una súplica. Siempre era así en las mañanas más pesadas. Lo sentía antes de que todo sucediera. Y ella también. Pero nadie más vio. Nadie más oyó. El café empezó a hervir y el olor se extendió por toda la casa. Elena se apartó de los fragmentos, terminó de limpiar el área de la sala y fue al fregadero para escurrir el paño. La tela ya no absorbía adecuadamente. Había manchas antiguas, de suciedad que no salía y de sangre seca que nunca tuvo el valor de decir de dónde venía. Recordó cuando su padre le prometió uno nuevo el mes pasado. «El próximo día libre te compraremos otro cubo y trapos nuevos, ¿de acuerdo?». Pero la ruptura nunca llegó. Y aunque lo hiciera, probablemente lo olvidaría. Olvidó casi todo lo que dijo. No por malicia, pensó Elena, sino porque siempre estaba cansado. Demasiado cansado para ver lo que vivía con él todos los días. El sonido del crujido de la puerta hizo que Bob ladrara una vez, suavemente. Elena miró hacia la ventana con el paño todavía en la mano. El padre ya se iba a otro turno. Llevaba un uniforme arrugado, una pistola en la cintura y la mirada ausente de quien vive en piloto automático. Él no entró a la cocina. Él no le dio una palmadita en la cabeza ni le preguntó cómo estaba. Él simplemente gritó un apresurado «¡Adiós, hija!» desde el pasillo. Livia respondió por ella «Está bien, no te preocupes». Elena sintió algo extraño en el pecho. Quería decir algo, solo una palabra,
pero las palabras nunca llegaron de inmediato. La puerta se cerró y reinó de nuevo el silencio, pesado. Ella permaneció allí, con la tela goteando en el suelo, esperando la siguiente orden, como siempre. Livia se sentó a la mesa, cogió su móvil y empezó a escribir, riéndose de algo que Elena no podía ver. Después de unos segundos, levantó la mirada y sus ojos estaban fríos. ¿Te vas a quedar ahí mirándome? ¿Ya terminaste con la sala? Quiero que limpies. El baño también. Elena asintió y se fue rápidamente. En el pasillo, se pasó la mano por los ojos para secar lo que ni siquiera se convirtió en lágrimas. Siempre fue así. Quería llorar, pero no podía. No por falta de dolor, sino por falta de espacio. El cuerpo aprendió a tragarlo todo. En el baño, se arrodilló en el suelo frío y comenzó a fregar las baldosas. El olor a desinfectante era fuerte. Le quemaba la nariz, pero era mejor que oír otro insulto. En ese rincón de la casa, ella se sentía invisible. Y a veces, ser invisible era la única manera de sobrevivir. Mientras limpiaba los rincones del baño, Elena pensó en la noche anterior. Había sido diferente. Ella y su padre en el patio trasero, sentados en silencio con Bob acostado entre ellos. El frío hacía doler el suelo bajo los pies, pero el momento tenía un raro tipo de calma. Morales le preguntó por los moretones que tenía en el brazo. Por primera vez en mucho tiempo. Elena se quedó congelada. Pensé en contarlo. Era la madrastra, casi dijo. Sintió el sabor de la verdad en la garganta, pero la voz murió antes de poder salir. Fue en la escuela. Un niño me empujó. Él creyó. La rodeó con el brazo y le dijo que lo estaba intentando, que la vida sin su madre era difícil para todos. Elena asintió. No era una mentira. Simplemente no era toda la verdad. Cuando miró por la ventana, vio la figura de Livia parada en la oscuridad, la mirada fija, sin parpadear. Sintió que se le revolvía el estómago. Esa mañana, el 100% recuerdo era más pesado que cualquier otra cosa. La forma en que su madrastra la observaba desde temprana edad. Los escalones estaban más secos, los ojos más duros. Elena intentó no cruzarse con ella en los pasillos, pero parecía imposible. Cada vez que se encontraban, Livia decía una frase seca, una amenaza velada. ¿Crees que soy tonta, verdad? Ayer os vi cuchicheando. Elena bajó la cabeza. Él no respondió. Sabía que cualquier palabra podía convertirse en un detonante. El tiempo pasó, lentamente. En el reloj de la cocina, los minutos parecían pasar lentamente. Elena no quería que el día terminara. Sabía que el final de la tarde traería la peor parte. Yo siempre lo traje. Poco después del almuerzo, Livia empezó a cambiar su tono. Caminé por la casa como si algo estuviera a punto de suceder. Cerró puertas de golpe, arrastró sillas, encendió y apagó el televisor sin ver nada. Elena continuó limpiando, doblando paños, manteniendo sus manos ocupadas. Me dolía el estómago, pero no era hambre. Era el cuerpo avisándonos de lo que venía. Cuando pasó por la habitación, Livia la llamó en voz baja, casi demasiado tranquila. «Ven aquí». Elena obedeció. Sabía que no tenía elección. Ve a la habitación y coge esos vaqueros azules, esos que te quedan ajustados. La niña dudó durante medio segundo. «Apresúrate». Subió las escaleras con las piernas débiles, sacó los pantalones del armario y regresó. Se lo entregó a su madrastra sin poder levantar la vista. «Ponte esto, ahora mismo». Elena obedeció sin hacer preguntas. Los pantalones eran incómodos, apretados en las rodillas y las caderas. Pero yo sabía por qué. Los pantalones ocultaban los moretones. Les impidió ser visibles durante días. Livia encendió otro cigarrillo y se quedó en la sala, mirando a la niña vestirse como si fuera un espectáculo. «Hoy aprenderás a no hacer el ridículo». Elena no respondió. Ella permaneció quieta, con los brazos pegados al cuerpo. Los ojos buscaron a Bob a través de la ventana del patio trasero, pero no lo vieron. ¿Estaba él escuchando? ¿Sabía él lo que estaba por suceder? Quería estar a su lado. Solo allí podía respirar verdaderamente.
Livia se dirigió al armario de la sala y sacó el cinturón de cuero grueso y oscuro, viejo pero aún firme. Elena reconoció ese sonido, el chasquido de la hebilla al golpear el costado de la madera. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus hombros se encorvaron, sus ojos se humedecieron, su corazón se aceleró. ¿Crees que no sé lo que intentaste hacer ayer? ¿Quieres ponerme en contra de tu padre? Su voz temblaba de ira. Elena meneó la cabeza, intentando negarlo sin palabras. La garganta estaba seca. «¡Di algo!», gritó la mujer, pero no había nada que decir. La niña simplemente retrocedió hasta apoyarse contra la pared. Sabía que sería inútil correr. La casa era demasiado pequeña para escapar. Fue en ese momento cuando la puerta trasera crujió. Un sonido discreto, pero que cortó el aire como una señal. Elena giró la cara, instintivamente. Bob estaba allí, cojeando, como siempre, pero con la mirada firme. Su respiración era lenta pero trabajosa. Livia ni siquiera se dio cuenta. Estaba ocupada envolviendo el cinturón alrededor de su mano. «Hoy aprenderás. Lo haré bien. Quedará calificado hasta la semana que viene». Cuando se dio la vuelta nuevamente, se encontró cara a cara con el perro. «¡Sal de aquí, maldito perro!», gritó. Bob no se echó atrás. Gruñó bajo y gutural, y se le erizó el pelo del cuello. «¿Me vas a morder? ¿Eso es todo?». Ella se levantó el cinturón. Fue el último movimiento antes del ataque. Bob dio un paso adelante sin dudarlo. El impacto hizo que Livia cayera hacia atrás y el cinturón se le resbalara de la mano. Fue directo a su brazo, hundiéndole los dientes con precisión. Este no era un perro común y corriente. Aunque era viejo, los años de entrenamiento policial todavía estaban allí, listos, intactos. Livia gritó, intentó apartarlo, pero él mantuvo su mordisco firme, como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Elena observaba todo inmóvil, apoyada contra la pared, con las manos tapándose la boca. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido del gruñido de Bob, el grito de su madrastra y el golpe de su cuerpo contra el suelo se mezclaron en una vorágine de ruido que no podía procesar. Era como estar fuera del propio cuerpo. Cuando Bob finalmente soltó su brazo, no se inmutó. Él cambió de posición, se subió a su pecho, gruñendo más fuerte. Livia intentó arrastrarse, pero el perro la inmovilizó. Elena, todavía temblando, corrió al teléfono de la cocina. Los dedos se equivocaron en los números 2 veces. En el tercero, lo consiguió. «Papá, papá, por favor, vuelve a casa. Es grave. Ha pasado algo horrible». Al otro lado de la línea, solo 2 segundos de silencio antes de la respuesta. «Quédate donde estás. Estoy yendo». Elena dejó caer el teléfono de su mano. Regresó a la sala y se sentó en el suelo, jadeando. Bob se interpuso entre ella y el cuerpo, caído. Su respiración era agitada, pero su mirada era la misma de siempre, firme, protectora, casi humana. La puerta de entrada fue derribada violentamente. Morales entró con el arma en la mano, sus ojos recorriendo la habitación como si estuviera en una operación. Lo que vio, sin embargo, no era nada que pudiera resolver con tácticas o protocolo. Livia yacía en el suelo, con el brazo ensangrentado y la cara girada hacia un lado. Bob, manchado de sangre, permaneció frente a Elena, inmóvil como un centinela, y la hija, acurrucada en un rincón, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó aquí?», murmuró mientras el arma aún temblaba en su mano. Elena levantó la cara. «Iba a golpearme otra vez, papá. Con el cinturón. Me tiró contra la pared. Dijo que me haría daño hasta que no pudiera caminar». Morales meneó la cabeza en estado de shock. «Livia, ella te cuidó». La frase salió débilmente, como si intentara convencerse a sí mismo. Fue Bob. «¿Él atacó?», preguntó, mirando al perro con confusión. Elena asintió. Solo lo hizo porque lo vio. Lo vio todo, todos los días. La niña se levantó lentamente, sintiendo que sus rodillas cedían.
Dije que era acoso porque tenía miedo, pero no lo era. Nunca lo fue. Con cada palabra, Morales retrocedía. Miró el cinturón tirado en el suelo, la sangre en la alfombra, la venda mal vendada en la mano de su hija. Todo lo que había ignorado durante tanto tiempo, ahora gritaba ante él. El silencio. Mangas, largas en el calor. Sus ojos. Bob está ladrando. Todo tenía sentido. Demasiado tarde. Morales soltó el arma. El sonido del metal golpeando el suelo resonó en la habitación como una frase. Se arrodilló junto al cuerpo de Livia y colocó 2 dedos en su cuello. Sin pulso, ninguna reacción. Se quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no por ella, sino por él mismo, por todo lo que no viste, por todo lo que elegiste no ver. La sirena de la ambulancia se acercaba, cortando el silencio de la calle. Él no podía moverse. Elena, de pie junto a Bob, observaba a su padre con una mezcla de miedo y cansancio. Una parte de ella quería acercarse. La otra parte ya no confiaba en que él pudiera protegerla. Ella se quedó allí, al otro lado de la habitación, esperando que él dijera algo. Cualquier cosa. Los paramédicos llegaron rápidamente. Uno de ellos se acercó a Morales y lo apartó del cadáver. Otro se arrodilló para examinar a Elena. Ella no reaccionó. Acabo de mirar a Bob. Él fue quien me salvó, murmuró. El perro, herido pero aún en pie, la siguió con la mirada. Uno de los rescatistas pidió que se llamara a un veterinario. Elena fue llevada a la ambulancia y Bob permaneció inmóvil, como si solo fuera a irse cuando estuviera seguro de que ella estaba bien. Días después, el juez declaró defensa propia. No se aplicaría ningún castigo al perro. Morales no regresó a trabajar. Al día siguiente de la audiencia, entregó la placa. No dije nada. Simplemente lo puso sobre la mesa y salió por la puerta. El uniforme ya no tenía sentido para un hombre que no había visto lo que había bajo su propio techo. Las cajas fueron apiladas sin prisa. No había mucho que llevar. Un poco de ropa, documentos, el plato favorito de Elena, la manta de Bob. El coche estaba listo antes de las 8 de la mañana. Morales cerró la puerta de la vieja casa sin mirar dentro. Elena ya estaba en el asiento trasero, con Bob acostado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo. Ella no lloró. No, sonrías. Él simplemente miró por la ventana con un profundo cansancio en sus ojos. El padre subió al coche y lo puso en marcha. Nadie dijo una palabra durante los primeros kilómetros. El barrio quedó atrás, calle por calle, ventana por ventana. ¿A dónde vamos?, preguntó sin darse la vuelta. Lejos, donde nadie te vuelva a hacer daño. La respuesta llegó silenciosa, pero firmemente. El sol salía tímidamente mientras el coche cruzaba la calle que salía de la ciudad. Elena apoyó la frente contra el cristal y sintió el calor de Bob contra su pierna. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. El cuerpo todavía dolía, pero no era el dolor de ahora. Fue como antes, como siempre, y tal vez con el tiempo dolería menos. Morales conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, sin permitirse mirar el espejo retrovisor. Ella tampoco quería. Así era mejor. A medida que el coche avanzaba, la imagen de la casa, la sangre, el cinturón, quedaba atrás. Pero en su interior, sin previo aviso, surgió la pregunta: ¿cuántas Elenas siguen esperando que alguien las vea? ¿Alguien escucha? Incluso si solo es un perro. Ella no sabía qué vendría después, pero ella sabía que ese día, finalmente alguien estaría de su lado, y eso lo cambió todo.